pero grande. Yo le decía al Señor, pero ¿dónde yo estoy? Y es la iglesia que viene para nosotros, hermanos. Cuando la hermana cantaba, yo estaba allí en esa iglesia, pero grande, hermano. Grande. Yo decía, Señor, pero ¿dónde yo estoy? Y es la iglesia que viene para esta casa en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en esta hora, Señor, me pongo en tus manos, Espíritu Santo de Dios, que seas tú, Señor, hablando a través de mí, que seas, Señor, tú tomando el control de esta palabra, de esta enseñanza, Señor, porque en este día, Padre, vengo a enseñar como tú, Jesús, enseñabas, Señor, al pueblo, mi Dios amado. En esta hora, Señor, te pido que seas tú, Señor, fluyendo, dándonos revelación, Padre. Abre nuestros ojos al conocimiento que en este día, Señor, tú nos quieras regalar a cada uno de nosotros, Padre. Señor, que seas tú hablando a través de mí, que haya buena tierra, Señor, que esta palabra dé frutos, Señor, en su tiempo. Así que todo esto te lo oramos en el nombre de Jesús. Reprendemos todo espíritu, Señor, contrario que en esta hora quiera tomar posesión de cualquier cosa, de cualquier hermano, del tiempo. Señor, en esta hora vamos a estar, Señor, en tu reino. Vamos a establecer tu reino aquí en la tierra. Y cuando estamos, Señor, contigo, no nos importa nada, Señor, sino nada más tu palabra, Padre. Así que, Señor, toma el control en esta noche. Bien. En esta noche yo traje una palabra un poquito difícil porque es difícil. Yo tengo como 2 semanas estudiando, más de 2 semanas estudiando esta palabra y cada vez que yo leía digo, wow, Señor. Y es que voy a hablar del espíritu de la rebelión. Amén. Y yo le ponía como subtítulo, aprende, conoce para que nadie te engañe. Porque este espíritu vamos a estar viendo ahora en la palabra que es un espíritu que contamina y que quiere contaminar y va envolviendo, así como el pastor nos enseñaba una bola que él tenía aquí. Entonces ustedes se acuerdan, yo que por aquí está. Ese espíritu se mueve así y va pegando a todo el que va en su paso, ¿verdad? Así que yo quiero que en esta noche abramos nuestros oídos, escuchemos. La palabra dice que tenemos que escuchar. Amén. Escuchemos para que nadie nos engañe, para que conozcamos cómo se mueve, cómo opera este espíritu. Amén. Así que antes de iniciar, quiero de un diccionario normal, no busqué nada de hebreo, nada griego, nada, un diccionario normal de internet. ¿Qué significa la palabra rebelión? Dice que la palabra rebelión significa rebelarse, amén, o poner resistencia, rebelarse o poner resistencia. Dice que es el rechazo a la autoridad, es el rechazo o la resistencia a la autoridad, es desobediencia a Dios y se compara con el espíritu de adivinación. Dice que rebelión es poner resistencia. También se compara con la palabra obstinación, que más adelante la vamos a estar describiendo. Dice que es una actitud desafiante, negarse a obedecer y oponer resistencia a la autoridad. Algo que yo aprendí mientras hacía este estudio, esta enseñanza, es que la rebelión involucra muchos otros pecados. Él necesita como una puerta, y es lo que el diablo hace. Trata de abrir una puerta, como lo que yo les compartía el día que creo que fue que Ámbar enseñó, no me acuerdo, el hermano Jeremy. Yo le decía que yo había aprendido de un hermano que me compartía que la falta de perdón abre, es como el serrucho que abre para que entren los demás demonios. Entonces, la rebelión es la puerta a muchos otros pecados que vamos a estar viendo. Por ejemplo, usted lo va a ir viendo a través de la enseñanza. La rebelión involucra el orgullo, la altivez, el egoísmo, el desacuerdo, la desobediencia, la duda, la queja, la murmuración, la incredulidad, la división, el conflicto, las peleas, las contiendas, la conspiración y la justificación. Esas fueron entre una de las cosas que yo pude enumerar. La rebelión abre y entra todo lo demás que yo le mencioné. Amén. Entonces, mire, la rebelión nace, ¿verdad?, en esa región invisible, que fue cuando Satanás se le reveló al Señor. Vamos a estar abriendo ya nuestras Biblias en Ezequiel 21. Vamos a iniciar allí. Ezequiel 28. Ezequiel 28 del versículo 12 voy a estar leyendo la palabra del Señor en la cruz del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice:
Ezequiel 28 del versículo 12 en adelante. Amén. La rebelión dice que la rebelión nace en el corazón y viene del altivez. ¿Y qué es la altivez? Orgullo. Un sinónimo de altivez es orgullo. Nace en el corazón. Mira lo que dice el verso 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Amén. Entonces tenemos que saber que la rebelión nace en el corazón, ¿verdad? Hay una iniquidad que vamos a verlo ahora cuando el diablo lo inyecta en el primer hombre. Vamos a leer Ezequiel 28, el versículo 12. Dice la palabra: Hijo de hombre, levántate, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Ahí describe todas las piedras preciosas, ¿verdad? Versículo 14. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseaba. Perfecto eras en todos tus caminos, hasta el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Entonces, mire, a pesar de todo lo que Dios, ¿verdad?, le había dado a Satanás, a este ángel, a este querubín en ese tiempo, para él no fue suficiente, porque dice que se enalteció su corazón. ¿Y qué quería él? Él quería ser más que Dios. Para él eso no era suficiente, sino que él quería ser más que Dios. Entonces, el origen de la rebelión, ¿verdad?, es en esas regiones, esa región invisible, ¿verdad? Porque él se llenó de altivez, se llenó de orgullo, de rebeldía, porque quería ser más que Dios. Y miren, una de las señales de que hay rebelión, ¿verdad?, en una persona es en la número 1. Nada más traje dos señales de que hay rebelión en una persona. Es que cuando usted sienta en su corazón que usted es mejor que los demás, que usted es superior a otra persona, hay que analizarse, hay que autoanalizarse, hay que pedirle dirección al Señor. Porque mire lo que dice la palabra en Filipenses 2:3. Lo voy a leer en la versión NTV. Dice la versión NTV: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Amén. Dice la versión Reina Valera: como a superiores. Tal vez no lo sean, o sí o no, pero nosotros tenemos que considerar a los demás como mejores, como a superiores. Entonces, cuando yo me sienta que yo soy mejor, que yo soy mejor que otro hermano, que yo soy mejor que otra persona, hay que analizarse. Hay que analizarse, porque allí no está trabajando la humildad y el carácter del Señor, porque el Señor fue tan humilde que vino a morir por usted y por ti. Amén. Entonces, cuando yo me sienta así superior a otra persona, que yo me sienta mejor que otra persona, debo pedirle dirección al Señor. Amén. Entonces, otra de las señales de que una persona está morando este espíritu es cuando hay mucho yo-yo. Todo el mundo ha escuchado de eso. Yo hago esto, yo saco demonios, yo predico, yo, y yo. ¿Y dónde está la gloria del Señor? Porque nosotros tenemos que entender, como hemos predicado muchas veces, que somos portadores de la gloria de Dios. Si Dios no estuviera en nuestra vida, nosotros no somos nada. Necesitamos todo el poder de Dios en nosotros. Claro, nosotros somos esa vasija, ese vaso que Dios necesita, ¿verdad?, para usarlo aquí en la tierra. Pero tenemos que saber que todo lo que usted y yo hacemos, la gloria y la honra es para el Señor. Entonces, cuando hay mucho yo en mí, hay que analizarse, hay que pedirle dirección al Señor, porque está actuando lo que es la rebelión. Amén. La obstinación. Yo. Egocentrismo. Amén. Entonces,
Satanás usó la rebelión, ¿verdad? Y de verdad, como yo les decía, vamos a ver en esta enseñanza cómo este espíritu envuelve y cómo este espíritu va contaminando, porque él no se va solo, sino que él va contaminando a otras personas, va pegando a quien puede, ¿verdad? Mire lo que dice Ezequiel 28, 16 y 18. Cómo operó Satanás, y esta es la forma como él opera en este tiempo, ¿verdad? Cómo usa, este es como un patrón que él implementó en ese tiempo. Dice la palabra en Ezequiel 28, 16. Mira lo que dice el verso 16. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Mire lo que dice el verso 18. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones. Amén. Contrataciones. Mire lo que él hacía. Satanás estaba en el cielo y ¿verdad? Tenía que adorar al Señor. ¿Qué hizo él? Se fallan de los ángeles. Ven acá, tienes que adorar a Dios. Tienes que adorar a Dios. Mira, yo vamos acá con un grupo y vamos a levantar la cosa del Señor. Y así fue otro grupo de ángeles. Tienes que adorar a Dios. Vamos a adorar a Dios. Y acá vamos a adorar a Dios. Y fue hasta que levantó una tercera parte de los ángeles y se los trajo con él. ¿Cómo lo podemos ejemplificar aquí en la tierra? Vamos a poner un ejemplo: que la hermana Denia trabaje en Supercarne y la hermana Denia venda lavadoras en Supercarne. Un ejemplo. Y yo llego allá, hermana Denia, a ver, ¿qué está vendiendo aquí? No, yo vendo lavadoras. Yo voy allá y yo le compro, a ver, bueno, yo me voy a llevar esta, hermana Denia. Y entonces viene y yo le digo, hermana Denia, ¿cuánto le pagan aquí? ¿Se gana bien aquí? Mire, yo le voy a dar mi número de teléfono y por cualquier cosa usted lo tenga allí. Y ven acá, entonces cuando ya la hermana Denia salió de su trabajo, yo le escribo, mira, hermana Denia, le gustaría trabajar conmigo. Mire, que yo le voy a pagar mejor. Mire, y así trabaja este espíritu. Y estas son las contrataciones que Satanás hizo en este tiempo. Dice, se ve dentro de la iglesia. Ejemplos seculares, pero dentro del pueblo de Dios no podemos ver bien así. La palabra de Dios mejor, hermana. Mira, vamos a la iglesia, así se mueve ese espíritu. Tenemos que tener cuidado, porque así se mueve, y yo he sido testimonio de eso, de personas que están aquí, escuchan la palabra de esta manera. Amén. Entonces, este era el tipo de contratación, la forma como se movía. Entonces, vamos a ver el primer ejemplo que les traje de rebelión en la palabra. Y todos estos tenían actitud. Ellos tenían una actitud que se las voy a estar enseñando a través de la palabra, y también tenían consecuencias, porque hay consecuencias en la rebelión hasta la muerte, hasta no llegar a la salvación. Amén. Vamos a abrir la palabra en Génesis 3, que fue Génesis 3, que fue la desobediencia del hombre, fue la rebelión de Adán y de Eva. Génesis 3. Leemos del versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Imagínense, le dijo que serás como Dios. Lo que él quiso hacer, porque él quería ser mayor que Dios cuando estaba en esas regiones, ¿verdad? Sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió
así como ella. Es lo que yo le decía. Satanás primero le habló a la mujer involucró al marido, porque este espíritu se mueve así lentamente hasta que vayan involucrando a más personas. Entonces, en ese momento, ¿verdad?, entró el pecado en la humanidad, como dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria del Señor. Pero debemos dar gracias que Jesús vino y derramó su sangre para darnos libertad, sanidad, perdón. Y por eso usted y yo estamos aquí hoy, ¿verdad? A pesar de ese pecado que cometió Adán y Eva en el principio de los tiempos, el Señor, ¿verdad?, ideó su plan, ya tenía un plan establecido para mandar a su Hijo a morir por usted y por mí. Y gracias le damos al Señor por esa preciosa sangre que, ¿verdad?, que envió para cada uno de nosotros. Por eso que de verdad que es una oportunidad servirle, es una oportunidad agradarle, es una oportunidad que no debemos desperdiciar, hacer las cosas bien para el Señor, hacer las cosas agradándole al Señor y no a los hombres. Servirle de corazón, servirle con amor, con paciencia, con dedicación, ¿verdad? Y es por esa sangre. Entonces, ese día el diablo conspiró y como dice el pastor Franklin, de repente la Biblia habla como si las cosas hubieran pasado, pero no, de repente se tuvo tiempo. Por eso que a veces mucha gente dice que la mujer cae por lo que oye, el hombre por lo que ve. Amén. Entonces la actitud de Adán y Eva es que ellos se dejaron llevar por lo que le dijeron, serás como Dios, como dice en el versículo 6, serás como Dios. Entonces el pecado entró por los ojos de ella, porque dice la palabra que era codiciable a sus ojos. Entonces ellos comieron. Y no tanto así que ella no quedó satisfecha con lo que comió, sino que también le dio a su marido. Amén. Entonces, miren, un pecado trae otro pecado. Entonces, miren, ese día nació ese espíritu de la justificación, hermano. Ese día nació el miedo, porque cuando Dios apareció, ellos dijeron, tengo miedo. Pero de verdad que tenemos que prestarle mucha atención a ese espíritu de la justificación, porque es más tenebroso de lo que nosotros nos podemos imaginar. Mira lo que dice Génesis 3:11. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Verso 12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. De verdad que tenemos que ponerle mucha atención a este espíritu. ¿Por qué? Porque él lleva a la persona a no reconocer, sino que culpamos a otras por las acciones que nosotros hacemos. Porque la palabra dice que usted y yo tenemos libre albedrío. El diablo claro que va a poner su cizaña, pero usted decide si usted accede o no. Usted decide si usted le abre la puerta o no a ese espíritu. Entonces la justificación me lleva a que yo no reconozca y que yo culpe a otro por las acciones que yo hago. Amén. Entonces de verdad que hay que prestarle mucha atención. Entonces si yo no reconozco, no hay cambio. Si yo no reconozco, no hay arrepentimiento. Si yo no reconozco, no hay conversión, porque yo me voy a justificar. Es que yo tomo porque mi esposo, porque antes yo decía eso, hermano, es que yo tomo para acompañar a mi esposo. Es que yo hago esto por esto, yo hago esto por esto. Siempre estoy justificándome de lo negativo de mis acciones. Entonces, por eso es que no había una verdadera conversión. Por eso es que no había un verdadero arrepentimiento en mi vida, porque yo siempre estaba justificándome del por qué yo hacía las cosas. Entonces, de verdad que hay que tenerle mucha atención a eso, porque esa es como una excusa que yo doy. Yo me estoy excusando porque hago las cosas. Pero por eso es que Dios quiere que nosotros aprendamos a corregirnos, aprendamos a aceptar y a cambiar verdaderamente nuestras vidas. Y esto cuando yo leía esto de que nos culpábamos, de que no aceptábamos y nos justificábamos, me llevaba a un suceso que sucedió en mi trabajo. Cuando, antes de todas estas cosas, yo estaba en mi trabajo y bueno, el Señor por algo me puso en ese momento y en ese lugar. Se estaban dando en la escuela juegos diabólicos, ¿verdad? Entonces yo estaba en ese momento allí y entonces yo entré allá con el jefe de la escuela y él me decía, yo no creo en esto, yo no sé qué, vamos a jugarlo, me decía, a ver si eso es verdad, con ese juego de que Juanito, algo así. Yo le dije, mire, si usted no quiere creer, no crea, pero el mundo espiritual es muy real. Si usted quiere jugarlo, yo me voy a salir de aquí y mejor que me salga porque dice el pastor que sí, hasta el que ve
queda involucrado. Bueno, yo me salí de allí, se dio todo el proceso en la escuela y yo llegué a mi salón, porque es que donde Dios te pone, tú tienes que ser luz. Donde Dios te pone, tú tienes que utilizar esas armas que Dios te da para hablar de la palabra, para exhortar, para ayudar vidas, ¿verdad? Y en el medio donde yo me desenvuelvo es un buen lugar, porque ahí hay niños, ¿verdad? Ahí hay preadolescentes, ya personas que van a una edad adulta. Entonces yo muy sigilosamente, yo llegué, ¿verdad?, a mi salón y yo comencé a comentar del suceso. Y yo comencé a decirle, sí, porque mire, que esto es un juego diabólico, que bueno, que si yo lo he hecho, yo pido perdón porque yo tengo niños que son cristianos y uno los identifica. Y bueno, yo comencé a hablar así y entonces comenzaron a señalarse los unos al otro, sí, porque este juega, sí, el otro juega, sí. Yo le dije, yo no estoy señalando aquí a nadie, yo no he mencionado el nombre de nadie. Cada uno sabe si lo ha hecho, cada uno sabe si lo ha practicado, y si lo ha practicado, este es el momento que el Señor nos está dando para pedir perdón, para pedirle perdón al Señor, para que esas cosas. Yo le comencé a explicar, y mientras yo hablaba, habían niños que estaban así. Y eso me llevaba a que esa persona en el momento reconoció, ven acá, este fui yo. Y entonces comenzó otra niña, sí, y tú también pides perdón porque tú también estabas jugando. ¡Yo! Entonces me llevaba a ver los dos panoramas, cómo uno reconoce y cómo otra persona no reconoce. Amén. Entonces, este niño me decía, teacher, y si ya yo pedí perdón, que ya Dios te perdonó, tú lo hiciste de corazón. Y habían otras niñas que también comenzaban a darle palabra a los niños. Entonces esto me llevaba a ver, porque el otro niño que le decían, sí, tú también pides perdón, porque pero si yo no me estaba viendo, el otro me obligó. Entonces, ¿cómo se justificaba por qué él hizo la acción? Entonces me llevaba a ver cómo unos reconocen y cómo otros no reconocen. Y cuando yo estaba estudiando esta palabra, me acordaba de ese momento. Entonces, debido a la rebelión que cometió Adán y Eva, hubo consecuencias. Mire, que la palabra dice, sigue leyendo más abajo, que el Señor multiplicó los dolores de la preñez de la mujer, que hasta hoy en día eso se ve. Todas las mujeres que han dado a luz saben lo doloroso que es, y eso fue a causa de la rebelión que se cometió en el principio. Dice que el hombre maldita tu tierra, y la maldijo el mismo Señor. Dice, maldita tu tierra, por su culpa toda la vida lucharás para poder comer de ella. Y hasta hoy en día eso se ve, que el hombre tiene que matarse trabajando para comer. Amén. Y también la muerte. Ellos, antes de eso, ellos no iban a conocer la muerte. A raíz de que ellos desobedecieron una orden del Señor, conocieron la muerte. Y lo peor de todo, bueno, la muerte es algo peor, lo sacó del huerto del Edén. Lo sacó de ese paraíso. Lo sacó de ese lugar que Dios había preparado con tanto amor para ellos a causa de la rebelión. Entonces, que la rebelión no haga que Dios nos saque de ese lugar hermoso que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Amén. Vamos al segundo ejemplo, que fue la rebelión de Coré. Este sí me sorprendió mucho. Rebelión de Coré, yo creo que el pastor habló de esta, que está en Números 16. Estaba aquí, más o menos. Estaba aquí, no lo vi tampoco. La rebelión de Coré, Números 16. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Dice la palabra: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Imagínense, ellos no actuaron solos, ellos tomaron gente, involucraron más gente. Siempre tenga eso en mente, que la rebelión intenta envolver a más gente, contaminar a más personas, para que se vayan juntos con ellos. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel y príncipes de la congregación de los consejos, varones de renombre. Imagínense que cuando Coré se levantó, él no se levantó con cualquier gente, eran gente que servían, porque si seguimos leyendo más adelante, eran gente que servían en el tabernáculo, eran príncipes, eran varones de renombre, dice la palabra, que no eran cualquier persona. Entonces, mire, hermano, tenemos que tener en cuenta, y esto fue algo que el Señor me mostraba, que cuando usted y yo nos rebelamos
contra la autoridad que Dios ha puesto, esto es serio. Cuando usted y yo o una persona se levanta contra la autoridad que Dios ha establecido en un lugar, esto es serio. Porque si Dios lo puso allí es porque Dios conoce el corazón de esa persona, porque Dios sabe cómo va a actuar con esa persona. Entonces, esto, cuando Coré se levantó contra Moisés, Moisés fue un hombre que Dios lo escogió, fue un hombre que Dios mandó al desierto, preparó, fue un hombre que nunca buscó un llamado, fue un hombre que Dios escogió, lo preparó. Él dijo que no sabía hablar, le dijo: no importa, te voy a poner a Aarón, tú le vas a comunicar a Aarón lo que yo te voy a decir y Aarón va a hablar por ti. Y Dios preparó a Moisés. Entonces Dios era una autoridad que Dios había establecido para sacar el pueblo de Israel de Egipto a la tierra de Canaán. Pero ¿qué pasó? Que mientras iban en ese trayecto, Coré se levantó, ¿verdad?, contra Moisés e involucró a más personas. Entonces, miren cómo fue la actitud de Coré. Coré conspiró contra Moisés. Por eso que yo le dije que un pecado trae otro pecado. Simplemente la rebelión, la desobediencia es una puerta. Ellos murmuraron, ellos incitaron a la murmuración dentro del pueblo. Él conspiró contra Moisés y Aarón, porque no solamente fue contra Moisés. Ellos conspiraron, ¿verdad?, contra Moisés y Aarón. Y ellos contaminaron y fueron envolviendo a otras personas. Amén. ¿Cómo trabaja este espíritu? Cuando de repente usted está en la iglesia, en algún lugar, y te llegan personas diciendo: oye, pero es que yo no estoy de acuerdo cómo están haciendo las cosas. ¿A ti te parece bien? ¿Tú qué opinas? Y comienza a conspirar y comienza. ¿A ti te parece bien la palabra que el pastor dijo? ¿Será de Dios o será de Dios? Y comenzaron en esa conspiración contra Moisés y contra Aarón. Mire lo que dice el versículo 9. ¿Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles? Coré y todos estos hombres eran parte del tabernáculo. Ellos ministraban, pero para ellos no era suficiente. Ellos querían más. Ellos querían tener lo que Moisés tenía. Ellos querían hacer lo que Moisés ¿verdad?, hacía para el Señor. Y esto me hacía entender a mí de que todos tenemos un lugar en el cuerpo de Cristo. Usted, como la hermana Denia, que siempre me dice que hay gente que le dice: vea esto, señora Denia, pero es iglesia en Salindrosa, ¿usted qué hace por allá por Agua Dulce? Yo le dije: señora Denia, pero que si usted es oreja, ¿qué hace por el pie? Si usted, Dios la ha puesto en el movimiento Dios de Pacto, es porque Dios tiene grandes cosas para usted allí. Dios quiere hacer cosas como usted en esa iglesia, no en Salindrosa, porque si fuese así yo también me quedara allá. Y gracias a Dios usted tiene transporte, usted tiene esto, usted tiene lo otro, y podemos ir hasta ahí, nos vamos a ir para allá. Ella me lo comenta, no es que ella se vaya ni nada, sino que es un comentario que ella me hace a mí, y yo le digo: lo que pasa es que si usted es oreja no tiene nada que hacer por allá por los pies, si usted es intestino, usted no tiene nada que hacer por el corazón. Es donde Dios nos ponga, donde usted y yo tenemos que estar. Porque miren, todos tenemos un lugar que ocupar en el cuerpo del Señor. Todos tenemos cosas que hacer en el cuerpo del Señor. Y no podemos pretender estar fuera de asignación. Porque donde usted y yo estemos haciendo lo contrario o estemos haciendo otra cosa a lo que Dios nos mandó, vamos a fracasar, hermano. Si usted y yo hacemos algo fuera de lo que Dios nos ha dispuesto a cada uno de nosotros, vamos a fracasar. No nos va a ir bien, de repente puede salir bien al principio, pero no es lo que Dios quería que usted y yo hiciéramos. Entonces, para que usted y yo tengamos éxito en lo que nosotros, en lo que el Señor, ¿verdad?, ha dispuesto para cada uno de nosotros, tenemos que estar bajo la voluntad del Señor. Tenemos que alinearnos bajo la voluntad del Señor, si no vamos a fracasar. Amén. Vamos a estar, como dice el pastor, fuera de asignación. Vamos a estar haciendo y nos vamos a cansar más, y nos vamos a debilitar más, y vamos a andar más, porque estamos haciendo lo contrario de lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. Entonces, ellos murmuraron contra Moisés, y eso lo vemos en el versículo 11. Mire lo que dice la palabra del Señor. Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Pues, Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Ellos comenzaron a murmurar, ¿verdad? Comenzaron a murmurar. Ese fue un pecado que ellos cometieron. Y también después de eso, en el versículo 13, empezaron a quejarse. Miren lo que dice el versículo 13. Es poco
que nos hayas hecho venir de la tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Ellos comenzaron a quejarse. Ellos comenzaron esto. Moisés les dijo, vengan acá, diles que vengan acá. Ellos se rehusaron a obedecer, a ser obedientes a lo que Moisés le decía en ese momento. Mira, hermano, si yo hay algo que yo le huyo, delante de Dios estoy, es una persona que se queja. Una persona que siempre esté quejándose por todo. Y eso es lo que si vemos en este tiempo, que haga lo que haga, pase lo que pase, siempre va a haber gente disconforme. Siempre va a haber gente que tiene que buscarle si el precio era para el huevo, que por qué para el huevo, que por qué para él, que se equivocaron. Siempre hay personas, y yo le huyo a las personas que siempre andan quejándose. Eso como que no me gusta porque tenemos tantas cosas que agradecer al Señor todos los días, tan solo con el hecho de despertarme ya. Pero siempre hay gente que siempre se queja, que si porque va a llover, que si porque no llueve, que si porque hay luz, que si porque siempre tiene esa actitud de queja. Y eso es lo que siempre debemos evitar, tener una actitud de queja. Amén, que si la iglesia va a hacer esto, me quejo. Y esto fue lo que comenzó a hacer este pueblo, ¿verdad? Entonces, miren, usted y yo somos libres de acceder a la presencia del Señor gracias a que Él mandó a su Hijo a esta tierra, y usted y yo en la oración podemos tener acceso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero también tenemos que saber que Dios estableció autoridades en la tierra. Esto lo vemos en el mundo secular, tenemos presidentes, tenemos legisladores, alcaldes, y bueno, esto lo vemos allá. También dentro del cuerpo de Cristo el Señor estableció autoridades para cada uno de nosotros, porque Dios es un Dios de orden. Porque si Él no fuera un Dios de orden, Él deja que cada uno haga lo que le dé la gana, y yo para qué voy a establecer. Pero Él estableció autoridades, ¿verdad? Para que todo se maneje de una mejor manera. Y cuando yo leía esta historia, me llevaba mucho a pensar en mí, porque si los que son padres a veces regañan a sus hijos y sus hijos lo desobedecen, ¿verdad? Porque es como la naturaleza del hombre, el ser desobediente. No hagas eso, y dice el niño es que lo hace. No toques eso, dice el niño es que toca. No haga, y los que son padres lo ven, y también lo vemos en los trabajos, a veces somos desobedientes, lo vemos en el mundo, y venimos con esa ideología de mundo, y de verdad que cuando uno llega a los caminos del Señor es bien difícil someterse a la autoridad, porque uno viene de hacer la vida como a uno le da la gana. Y yo tengo que hacerle caso a este hombre, y este hombre, acaso que es mi papá, acaso que es, porque a veces tenemos ese pensamiento, y a mí me costó entender, y el pastor Franklin predicó como 1000 veces de la autoridad, y yo soy de las que pienso, digo, cuando Dios habla tanto de una palabra es porque hay fallos por allí. Amén. Y tenemos que analizarlo y ser conscientes de esto, porque yo siempre soy de las que digo, si el Espíritu Santo de Dios da una palabra es porque esa es la necesidad de ser fuerte. Entonces, Dios estableció, ¿verdad? Y cuando yo comencé este camino, de verdad que es bien difícil someterse a la autoridad de una persona. Yo cuando meditaba en esta palabra, yo decía, Señor, ser pastora es algo que yo pienso 2 años atrás, claro que yo nunca lo pedí. Yo nunca ni siquiera lo imaginé. Y todavía a estas alturas no me lo creo. ¿Verdad? Pero a pesar de que Dios pues me ha dado un cargo de autoridad y para ejercer, yo me someto a las autoridades que están sobre mí, que son los pastores acá. Y de verdad que muchas veces cuando yo recibo una palabra, yo recibo una visión, yo recibo lo que Dios me quiera decir, yo siempre paso con ellos. Digo, mire, el pastor Franklin, el pastor Miguel, y esto, lo otro, Dios me dice, dale, dísela al pueblo. Y de verdad que tenemos que aprender a someternos a la correcta autoridad de Dios. La autoridad que Dios ponga en un lugar. Amén. Tenemos que tenerlo claro. La correcta autoridad. Y yo siempre que cualquier cosa, si el pastor a mí no me llama, que a veces yo estoy... Si él a mí no me llama, yo no voy. Si él a mí no me dice canta, yo no voy. Cuando él me dice, hermana, mañana usted va a abrir el culto, cante, baile, grite, lo que Dios le ponga en el corazón, entonces yo voy. Pero si Él a mí no me llama, yo ni siquiera paso adelante, porque yo he aprendido, y esto lo aprendí con el pastor Franklin, porque él fue quien me enseñó esto, a su edad, él también se somete a la autoridad del pastor, y eso lo aprendí de él, y muchas veces nosotros no queremos ni someter a la autoridad que Dios tiene sobre nosotros.
porque Él nos dice en su palabra que, y esto lo vemos en la oración, en Lucas 11, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y muchas veces nosotros no nos sometemos ni a la autoridad de Dios, porque si nosotros nos sometiéramos a la autoridad de Dios, muchas veces nosotros hablamos mis sueños, mis metas, mis planes, mis propósitos. ¿Y dónde están los de Dios? ¿Dónde está la voluntad de Dios sobre tu vida? Muchas veces es lo que yo quiero, es mi voluntad y no impera la voluntad de Dios sobre mí. Y de verdad que en este tiempo el Señor me está hablando mucho acerca de la voluntad de Dios, que siempre sea y siempre que las últimas veces que he predicado sobre eso, sobre que Dios quiere que nosotros nos sometamos a su voluntad y que aunque en este momento de repente no entendamos, no comprendamos, porque es como dice el pastor anoche, cuando Dios nos da una palabra, porque Él ve el final y Él quiere cuidarla. Si nosotros la queremos o no, bueno, allá depende de cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero Dios me está enseñando en este tiempo a someterme a su voluntad, a someterme a lo que Él quiere para mi vida. Y yo le decía, digo, bueno, Señor, ¿quieres que yo sea pastora? Bueno, yo voy a ser pastora, porque tú así lo has dicho, ¿verdad? Pero es algo que yo nunca busqué, es algo que yo, de verdad, en mi vida, yo nunca lo esperé, ni nunca algo que bueno, que estoy aquí por la voluntad del Señor. Porque Él así lo ha querido y será hasta cuando Él venga o hasta cuando Él me mande a buscar. Amén. Entonces nosotros tenemos que aprender a obedecer, a respetar y a someternos a la correcta autoridad que Dios ha puesto en este lugar, ¿verdad? Entonces, esto fue lo que pasó con Coré, que ellos eran parte del tabernáculo y ellos querían más. Ellos querían sacar a Aarón del sacerdocio. Entonces, esto trajo consecuencias y vamos a ver las consecuencias de esta rebelión y que me sorprende mucho porque a pesar de que ellos vieron todo lo que pasó, sí, el pueblo no aprendió, porque siguieron. Vamos a verlo en la palabra. Miren lo que dice el verso 30. Verso 30. Ajá, 6:30. Dice: mas si Jehová hiciere algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Dios respalda a la autoridad que Él pone. Amén. Dios respalda a la autoridad que Él pone. Porque una vez Moisés cesó de hablar, ¿qué pasó? Se abrió la tierra, se los tragó a todos vivos al Seol. Vivos, imagínense, hermanos, los tragó vivos al Seol. Y algo que me llamó la atención, ¿verdad? Porque la consecuencia de esta rebelión fue la muerte. Y la muerte al infierno. Amén. Muerte por donde lo vean. Perdón. Y algo que sí me llamó la atención es que a pesar de que esta gente que estaba allí vio lo que pasó, ¿verdad? No aprendieron. Porque mire lo que dice el verso 41. El día siguiente de todo esto que había acontecido, ¿verdad? Al día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que la ira del Señor se levantó nuevamente contra esta gente y comenzaron a morir. Y ese día, hermanos, murieron 14,700 personas a causa de la rebelión de un hombre, que fue Coré. Y de verdad que a pesar de que ellos vieron todo lo que pasó, cómo se tragó la tierra, ellos no aprendieron porque ellos siguieron orando. Ellos siguieron, ¿verdad?, levantándose contra los líderes de esa casa. Amén. Este fue el punto número 2. Punto número 3. Ahora vamos a ver lo contrario. Ahora Coré se levantó contra Aarón y contra Moisés. Ahora vamos a ver la rebelión de Moisés. Porque también a veces los hombres de Dios cometen rebelión contra el Señor. La rebelión de Moisés. Y esta rebelión fue contra
contra Dios. Este está en Números 20. Números 20, 11. Leemos la palabra. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades. Y allí murió María, y allí fue sepultada. Versículo 2. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Otra vez el pueblo se levantó contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. El pueblo era quejoso. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? El pueblo otra vez se levantó en queja, ¿verdad? Este pueblo se levantó en queja. Miren lo que dice, vámonos al versículo 6, 7 y 8. Dice el versículo 6. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reuniones, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Cuando buscamos al Señor, Él apareció allí. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña. La dirección de Dios en este pasaje fue que Moisés tenía que hablarle a la peña, a la vista de ellos. Ellos tenían que ver, amén. Y ella dará su agua, y les sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Cuando buscamos la dirección del Señor, ellos la encontraron. Cuando usted y yo buscamos la dirección del Señor, la vamos a encontrar. Y cuando buscamos esa dirección es mejor obedecerle, porque a veces, muchas veces buscamos palabra del Señor, buscamos que Dios nos hable, y cuando la palabra no nos gusta, Dios mío, ese no fue Dios quien me habló, esa no fue la palabra del Señor. Entonces es muy importante que cuando usted y yo busquemos al Señor en oración y Dios nos dé una palabra, es mejor que obedezcamos. Amén. Y de verdad que a veces Dios nos da direcciones, cosas que tenemos que hacer que al mundo parecen locas, al mundo parecen insensibles, pero es mejor obedecer la voz del Señor, porque yo soy de las que creo que no tenemos que saberlo todo para dar ese paso, que no tenemos que esperar a que Dios nos explique todo para dar un paso de fe, como hizo Abraham. Él le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra. Y dijo: yo estoy en eso todavía. Porque a veces queremos que Dios nos dibuje todo. Mira, sal por aquí, aquí no te va a faltar nada, sigue por acá. No, tenemos que aprender a creerle al Señor. Una vez Él nos dé una palabra, a nosotros creerle y dar ese paso de fe. Porque yo también soy de las que creo que si Dios a usted y a mí nos da una asignación, algo que usted y yo tengamos que hacer, Él nos va a proveer de todo lo que necesitamos para que cumplamos esa asignación. Amén. Él nos va a proveer de todo lo que usted y yo necesitamos para cumplir esa asignación. Pero ¿qué pasó? Moisés estaba, yo me imagino que, porque hay veces que uno se azara a veces, ¿no? Y él, me imagino que se azaró de este pueblo que siempre se queja que ojalá hubiéramos muerto por allá. Entonces nosotros no tenemos que permitir que otra persona nos quite la paz, que otra persona nos contamine. Y esto es algo en lo que yo estoy trabajando. Yo estoy trabajando fuertemente en eso, porque yo iba a predicar aquí sobre la armadura del Señor. Y uno no tiene que permitir que a veces uno hasta se llena de los problemas de otra persona. Y no es para que nos llenemos, es para que oremos, para que intercedamos, no es para que nos contaminemos. Y eso muchas veces a mí me estaba pasando, que a veces uno agarra los problemas tan personales. Yo no sé quién fue que dijo un testimonio el pastor, que a veces nos llevamos lo de otro para la casa. Y entonces nosotros no tenemos que permitir que otra persona nos contamine. Entonces yo me imagino que Moisés se sentía tan atribulado que cuando él llegó allá, la dirección de Dios fue: háblale a la peña y de ella salirá agua, y hazlo en presencia de todos para que vean que yo te mandé. ¿Qué hizo Moisés? Él golpeó la peña, ¿verdad? Entonces no tenemos que dejar que por causa de otra persona vayamos a perder todo lo que Dios tiene para nosotros. Pero y mire, si usted sigue leyendo este capítulo, Dios cumplió. Él le pegó a la peña. La dirección no era pegarle, la dirección era hablarle. Él le pegó y Dios cumplió. De la peña brotó agua y todos tomaron agua y todos se saciaron.
pero a causa de esta rebelión de Moisés, ¿verdad? A causa de esta desobediencia, porque fue una desobediencia que Dios cometió en contra del Señor, también tuvo consecuencias. Entonces tenemos que tener cuidado de no perder nuestro enfoque, de no perder nuestra paz, de no perder, de no contaminarnos, de no perder las cosas que Dios tiene para nosotros por causa de otros. Amén. Y miren la consecuencia de la rebelión de Moisés contra el Señor. Dice lo que dice el versículo 12. Y Jehová Dios dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Amén. ¿Qué más consecuencia? ¿Qué más consecuencia que Moisés acarreó por esta desobediencia? Que él no entró a la tierra prometida. Amén. Él no entró al pueblo. Entonces que nadie, hermano, que nadie te haga perder tu tierra prometida. Que nadie te haga perder tu Canaán. Que nadie te haga perder por su actitud. Que nadie te contamine a causa de que tú también caigas en desobediencia delante del Señor. Y la última es la que yo les comenté y les hablé ese día por dirección del Señor, que fue la rebelión de Saúl. Este también fue otro que se dejó contaminar por el pueblo. Primera de Samuel 15. Primera de Samuel, versículo 15. Cuando yo leía esta actitud de desobediencia de Saúl, me llevaba mucho a Esther, porque también la primera reina, que fue Vasti, también fue una desobediente cuando el rey la mandó a llamar. Y yo le comentaba, yo no me acuerdo si fue al pastor, que esa maldición de Vasti la tenemos las mujeres, que queremos obedecer a los hombres, que queremos ir superior a los hombres. Y Dios me enseña algo muy poderoso, hermano, con la rebelión de Saúl. Es que si usted no quiere, Dios lo reemplaza. Dios no tiene problema en reemplazarlo, porque si usted lee, cuando por dirección de la hermana, aquí por una palabra que me regaló la pastora Isení, yo fui a estudiar Esther. Y ahí pues yo vi esa rebelión que esta reina cometió ante la autoridad que era su rey, ¿verdad? Y Saúl fue reemplazado por David y Vasti fue reemplazada por Esther. Entonces Dios nos enseña claramente que si usted y yo no queremos caminar, Él no tiene problema en reemplazarnos. Él pone otra persona que sí quiera trabajar, Él pone otra persona que sí quiera obedecer, Él pone otra persona que sea conforme a su corazón como era David. Amén. Entonces nuestro enfoque siempre debe ser agradar a Dios y no al hombre y no al que está delante de mí, siempre agradar a Dios. Y eso fue lo que le pasó a Saúl, que él por dejar que el pueblo hiciera lo que le dio la gana, perdió todo. Amén. Entonces miren, dice la palabra del Señor en el versículo 1, primera de Samuel 15. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Usted y yo siempre tenemos que estar atentos a las palabras del Señor para caminar, para movernos, para hacer algo, para cualquier cosa que usted y yo vamos a hacer. Tenemos que estar atentos a las palabras del Señor, a escuchar su voz, a escuchar cómo Él quiere que nos movamos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía a Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y yo les comentaba ese día que cuando Dios nos da una dirección a nosotros de matar todo, hagámoslo, hermano. Matemos carácter, mal genio, celos, ira, contiendas, todo lo que es obras de la carne, matémosla y saquemos eso de nuestras vidas, todo ese mundo, todo ese pasado, porque muchas veces tenemos el pasado aquí, vivimos del pasado. El pasado para mí es testimonio. El pasado para mí es de lo que yo hice que le sirve de testimonio a otras mujeres, que le sirve de testimonio, pero a veces vivimos del pasado, vivimos de eso que nos pasó. El pasado para mí es testimonio. Si Dios dice que saquemos todo de nuestra vida,
saquemos todo, no dejemos nada de ese viejo hombre, no dejemos nada de nada, hermano, porque yo he aprendido que lo que empieza chiquito, luego es muy grande. Hoy me fumo un cigarrillo, la otra semana me fumo 2, la siguiente semana me fumo 3, la siguiente 4, hasta cuando ya me doy cuenta me estoy fumando 3 y 4 cajetas, porque todo vicio empieza por probar un poquito. Todas las cosas que empiezan por probar un poquito hasta que nos contaminamos. Entonces cuando el Señor nos dice que matemos todo de nuestra vida, hagámosle caso al Señor. Amén. Vamos al versículo 8. Dice: y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. La dirección que Dios le había mandado a través del profeta, porque utilizó un profeta para hablar con Saúl, porque Dios utiliza profetas, utiliza mucha gente para hablarnos a nuestras vidas. Él había utilizado el profeta Samuel para darle una dirección a Saúl. Entonces él le dijo: mata. ¿Y qué hizo Saúl? Tomó vivo a Agag. Él desobedeció la orden que Dios le había dado. Porque muchas veces creemos que somos más buenos que Dios. Si Él nos dice que saquemos algo de nuestra vida, que a veces, mire, una de las cosas que a mí sí me costó hacer, y lo digo delante del Señor, fue apartar de mucha gente que no era de provecho para mi vida. Una de las cosas que apartarme de gente que yo creía que eran mis amistades, pero que el Señor me dijo: sácalas. Y es verdad, porque muchas veces, cuando a veces uno se las encuentra, uno comienza a hablar lo del pasado, lo que hicimos, porque a veces la gente vive de recuerdos y uno queda como así. Y yo siempre entiendo, y el Señor, gracias. Si tú las apartaste de mí, porque no me conviene, porque las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Esto es verídico, hermano, porque si está en la palabra, porque es así. Entonces, una de las cosas que a mí me costó es apartarme de mi vida, porque uno tiene mucha gente, pero Dios me ha enseñado en este tiempo que mi amigo es el que está conmigo en las buenas y en las malas. Y hoy en día usted y yo tenemos que poner en una balanza, hermano, quién es realmente nuestro amigo, quién es realmente una persona íntegra con nosotros. Y hablábamos de eso la semana pasada, que me invitaron a un estudio y el hermano me preguntaba, él hablaba de los amigos, que como yo describía a los amigos, yo le decía que para mí un amigo es una persona íntegra, una persona que cuando está conmigo habla, y cuando no está conmigo no habla de mí. Es lo mismo delante mío, y cuando no está conmigo es lo mismo. Es una persona íntegra en todos los sentidos, y Dios me está llevando a estudiar la integridad hacia Él, la integridad hacia mi hermano, la integridad conmigo misma, en mi propia vida cristiana, porque muchas veces somos personas que en la iglesia somos una cosa, mostramos una cosa, te sonreímos, te abrazamos, pero en la casa somos otra cosa, o por dentro somos otra cosa. Y Dios me está llevando a ser íntegro en toda nuestra vida cristiana, en lo que realmente usted y yo mostramos a la gente, que usted y yo somos, es lo que usted y yo somos en casa. Porque de verdad que una de nuestras primeras mayorías es la casa, y eso Dios me lo está llevando a aprender en mi casa. Allí es donde yo soy testimonio, allí es donde yo tengo que ser luz primeramente. Porque como yo les puedo venir a hablar a ustedes aquí de algo y yo soy otra cosa, porque en cualquier momento el diablo vea, me va a quitar esa careta y le va a mostrar a ustedes y nos va a avergonzar exactamente. Entonces, para mí es una persona íntegra, y entonces de verdad que yo les digo que en este tiempo usted tiene que saber quién es su amigo, usted tiene que saber a quién usted le cuenta sus cosas, a quién usted le cuenta su vida, a quién usted le está diciendo sus problemas. Yo aprendí de esa señora que está allí, ella siempre me dice a mí que con los amigos uno habla de zapatos, uno habla de esto, porque a veces uno habla de los problemas de la casa, y cuando esa persona se va, está hablando de uno, ve, la quemaron, ve, la engañaron, ve, le hicieron esto. Usted tiene que aprender que su amigo es la persona que ora por usted, es la persona que está en las buenas y en las malas, es la persona que de repente, aunque estemos pasando momentos difíciles, vean, siempre hay el perdón, siempre vamos a volver. Y de verdad que hoy tenemos que poner en una balanza quién es nuestro amigo, hermano, quién es nuestro amigo. No sé por qué me fui por allá, pero bueno, el Señor sabrá por qué. Amén. Entonces, de verdad que la dirección del Señor había sido esa: mata. Y Él dejó vivo al rey. Y el Señor, si se sigue leyendo, dice que el Señor decía que me pesa haber puesto a Saúl como rey de este lugar. Entonces la desobediencia entró, la rebelión hacia Dios entró. Entonces miren
lo que sigue diciendo acá en el verso 23. Vamos al verso 23. Voy a estar leyendo el verso 20. Dice la palabra del Señor. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Él mintió. Y nosotros delante del Señor, como dice la hermana, no podemos mentir, porque el diablo nos va a desenmascarar y vamos a quedar. Él mintió, él dijo: yo hice todo lo que Dios me mandó. Si él me dijo mata, pero no lo había hecho. Él había desobedecido al Señor. Dice el verso 21, mas el pueblo tomó el botín de ovejas y vacas, las primicias de anatema y vacas, las primicias, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios. A pesar que Saúl era el rey, era la persona que Dios había puesto, él obedeció la voz del pueblo. Y se dejó llevar por lo que el pueblo quería, y ellos tomaron botín, tomaron ovejas y tomaron lo que a ellos les parecía, porque nosotros nos dejamos engañar con esto que están aquí. A veces nosotros nos parecen las cosas, pero Dios conoce realmente el trasfondo, ¿verdad? Entonces a ellos les parecía que ellos debían agarrar esto para hacerle sacrificios al Señor. Y mire lo que dice el verso 22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. La obediencia, en la enseñanza pasada yo les hablé de todas las bendiciones que acarrea la obediencia a nuestras vidas, y también les hablé de todas las maldiciones que acarrea la desobediencia en nuestras vidas. Entonces el Señor se complace de que usted y yo le seamos obedientes a pesar de cualquier circunstancia. A pesar de que no queramos hacer las cosas, Él se complace con ello, seamos obedientes y que le prestemos atención. Entonces el verso 23 dice: porque como pecado de adivinación, que es la rebelión, imagínense con qué compara la rebelión, con la adivinación, y como ídolos e idolatría, la obstinación. La obstinación es cuando solamente yo tengo una postura y nadie me cambia de ella. Solamente lo que yo digo, lo que yo pienso es lo que es, y yo me mantengo firme allí aunque esté equivocado. No veo y no acepto que existan otras opiniones. Eso significa la palabra obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces, la desobediencia de Saúl con Dios tuvo consecuencias. Dios lo desechó. Dios lo desechó. Por cuanto tú desechaste la palabra, dice en el verso 26, por cuanto tú desechaste la palabra, yo te voy a desechar a ti. Imagínense eso, Dios lo desechó. Imagínense que Dios lo deseche por ser desobediente, por andar con este espíritu. Santo Dios. Entonces Jehová lo desechó, y tanto así que lo reemplazó. En la palabra seguimos leyendo lo que pasó con Saúl. Saúl fue atormentado por un espíritu que no lo dejaba en paz, y el mismo hombre que Dios había puesto era que con su arma se mire como Dios. Entonces esta historia me enseña a mí que si yo no quiero, Dios me va a decir: sí, tiene problema con eso, porque dice que la palabra que hay no sé cuántas rodillas que no están dobladas. Así que, hermanos, que nada ni nadie, ni por nada, ni por nadie, ni por algo que yo no quiera hacer, nada me quite la corona. Amén. Nada, que nada nos haga perder esa corona que usted y yo vamos a tener en la eternidad. Amén. Bueno, lo voy a dejar hasta aquí y les voy a regalar un versículo que está en Isaías 53:5. Isaías 53:5. Yo le preguntaba al pastor si la rebelión tenía sentido. Y yo creo que este versículo me lo responde. Muchos de los que escribimos la historia, como la palabra del Señor, que es historia, es palabra viva y eficaz, es espíritu vivificante, ¿verdad? La palabra es vida. Muchas de las palabras que dijo, esta gente no murieron, fueron desechadas, hermano. No hubo, de verdad que no hubo perdón para ellos. Pero el Señor me llevaba este versículo que lo compartía la hermana Anayanti, y yo quiero que se lo lleve en su corazón.
Isaías 53:3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén. Herido él fue por nuestras rebeliones. Entonces usted quédese con esa palabra y medítela. Pero yo pienso que lo mejor es no caer. Amén. Lo mejor es obedecer esta palabra que está aquí. Porque al final nosotros no obedecemos a más nadie que a Dios. Amén. Y a la palabra. Cuando alguien nos dice algo, es conforme a la palabra, es conforme a la dirección de Dios. No es para incomodarnos, no es para morir. Dios tiene grandes cosas que hacer por cada uno de nosotros. Por eso Él nos da dirección y por eso Él nos ayuda, porque de verdad que necesitamos todos los días. Yo siempre digo, Señor, cuando me levanto en la mañana, digo, Señor, gracias, porque hoy tus misericordias ya fueron nuevas, ya las de ayer no. Porque imagínense que las misericordias no se renovaran todos los días, ya no estuviéramos aquí, hermano. Pero ya hoy son nuevas, Señor. Así que vamos a levantarnos y vamos a orar y vamos a declarar sobre esta casa que este espíritu nunca se va a mover en esta casa. Que siempre vamos a estar bajo la dirección del Señor, para que no seamos desechados, para que no seamos reemplazados, para que no vayamos a ese Seol como han ido muchos, Señor, a causa de esto. Así que abre tu boca, hermano, y si hay que pedirle perdón al Señor, le pedimos perdón al Señor, pero oramos en esta hora en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. En esta hora, Padre, te doy las gracias por esta palabra que hemos compartido en este día, mi Dios amado. Yo sé, yo declaro, Señor, que ha caído, Señor, en esta hora sobre toda tierra fértil, Padre, y va a dar sus frutos, mi Dios amado, en el tiempo que tú decidas, Padre. Nosotros te pedimos perdón, Señor, si hemos sido desobedientes, Señor, si hemos caído en cualquiera de estos pecados, Señor, que se ha predicado en esta noche de murmuración, Señor. Se ha caído, Señor, en este pecado de obstinación, de adivinación, Padre. En esta hora estamos delante de ti, Señor, para pedirte perdón, para que seas tú, Señor, porque ya tú moriste por cada uno de nosotros. Tú derramaste tu sangre para limpiarnos a cada uno de nosotros, Padre. Accedemos, Señor, a ese sacrificio perfecto que tú hiciste por cada uno de nosotros, Padre.